Buenas. Oye, escúchame. ¿Qué? Yo tengo una pregunta bien importantísima. A ver, dímelo. ¿Cómo sería un yujú de me creé la oportunidad? De esta es mi oportunidad. Tendría que ser recontra power, ¿no? ¿Cómo sería? Manja con el agudo, Escúchame, con ese César. yujú te imaginé en un César caballo, González, así como a nuestro toda coach velocidad. vocal, es lo máximo. Miren lo que ha logrado. Un agudo perfecto, en tono, sin una cosa de locos. No Muy sé bien, si te está Catita. cochineando. No. Pero sonó muy bien. No, se ha sonado así, mantenido. Gracias, Muy Ali, bien. sobre todo que no me forcen para nada. Bueno, ¿hoy qué? Hoy ¿Qué vamos hay? a hablar de exactamente de eso, de las oportunidades que uno se forja en la vida, las oportunidades que uno toma. ¿No? Uy, Que se nosotras somos siente esperar. expertas en eso. Somos. Exacto. Oye, qué bestia, podríamos hacer un libro. Oye, Así es. hagamos, pues, hablando de oportunidades. Ah, Hagamos, pues. Hablando de eso, libro, me acordé un que después tengo que libro. decirles. ¿Qué cosa? Después, hablando de eso, de Uy, forjarse Dios, oportunidades. apúntenlo, porque Hashtag después se vienen olvida. cositas. Se vienen Apunten porque cositas. Después se olvida y nosotros nos olvidamos de hacerle Sí. acordar. Hashtag Así que, se vienen cositas. Exacto. Un manual, ¿no? De cómo hacer para salir adelante uno mismo. Crearse las oportunidades que Crearse no las siempre están oportunidades. ahí a la mano. Es correcto. O las tomamos y no somos consecuentes. O O te quedas esperando, ¿no? O sea, Esperando nuestra también, sin chamba actuar, tiene sin que ver hacer. mucho con que la otra persona crea que tú puedes hacerlo, ¿no? En un casting, en un proyecto X, que de repente digan, ella es el perfil para el Sí, personaje, sí. o el perfil para la conducción, o para el Hay programa, o todo lo que ese fuera. tema de, es que no me llaman, es que Claro. no me llaman. Entonces sí, en nuestra chamba lidiamos mucho Sí. con esta cosa de esperar a que te llamen. Ujú. Pero un buen día dijimos, no vamos a esperar, no. Se acabó. Se acabó. Vamos a buscar nuestra oportunidad. Y es más, a mí me ha dicho que lo cuente yo, pero yo quiero que lo cuente Almendra, porque en realidad la que tuvo la idea por primera vez fue Almendra. Es correcto. Entonces le corresponde a ella contar cómo se le ocurrió la cosita esta. Que Se nos vienen unió cositas. hace se vienen tantos cositas. años. Se vienen cositas. Hashtag se vienen cositas. Que se llamó Mujeres sin filtro al principio. Claro, ¿no? En realidad no tenía nombre al comienzo, ¿no? Cuando todos Cuando hicimos empieza a aquel salir. piloto, aquel Se primerísimo, llamaba, ¿cómo se llamaba? Con Dani Terry. ¿Cómo Ese- se llamaba ese primer piloto? Ay, no me Ay, acuerdo. algo como regias divinas, algo así o no, nada que sé. ver. Hay que Hay que Bueno, hay que buscarlo. buscar, hay que ponerlo buscar acá porque no nos está ahí acordamos. el piloto, está Ya, la pues, presentación. amigos, tantos entiendan. Pero la comprendan. presentación sí era bien divertida. Sí, no, era totalmente divertido, era divertida. divertido. Podríamos Rebeca poner tenía un todas estas poquito plumas que se las acá del. comía, Yo ¿te lo acuerdas? tengo. Podemos poner un poquito de lo Rebeca que fue. se comía la las presentación. plumas, ¿Te acuerdas ¿verdad? que Rebeca fue con una estola de plumas que se desplumaba en el camino Sí, y no, respiraba no. y se inhalaba las plumas? Y en ese momento Rebeca todavía se hacía la formalita, pues, ¿no? Entonces, Sí, se quería estaba- comportar y las plumas le volaban. Sí. Y no sabía qué decir porque las plumas le volaban. Era muy Bueno, gracioso. hemos se ido portaba evolucionando bien en se esa portaba época. bien, Pero es que ¿no? todavía nos estábamos ¿Qué tal conociendo. ¿Qué tal hipocritaza la red? Pero nos estábamos conociendo Nos recién estábamos todas, en sí, realidad, ¿no? claro. Tú venías del teatro No, serio. ella más bien sí. quería salir corriendo. Del teatro Nos Maldita estaba sea. conociendo y quería salir corriendo porque decía, con estas Maldita locas yo no sea hago el día nada. que fui a ver. Maldito el día que fui a ese piloto miércoles. Bueno, es que pasa eso, que a veces en nuestro trabajo sobre todo, las oportunidades no hay tantas. Y claro, en ese momento todavía no había tantas formas de llegar al público como ahora. Escúchame, además, un programa femenino hablando de todo no existía. No. Creo que teníamos como esta referencia de Netas Divinas, que era un programa de cable Claro, mexicano. claro. De estas 4 mujeres hablando de todo y un poco tenías ganas de hacer algo así. Claro, pero porque yo nos salía de decían, Odiosas. No, que en la noche no. Claro, salía de Decían, Odiosas, que era un programa así, que se hablaba de todo, pero igual era un programa de cable, que el estreno era a las 8 de la noche, tampoco era que se podía hablar igual, De todo, aunque sea claro. No de se podía todo, hablar, de pues, formas, estabas de contenida, todo. estabas contenida. Estaba como contenida. Estabas como Y después desesperada. de 10 años dije, yo ya quiero salir de mi jaula. Quiero hablar de sexo. Claro. Quiero Sí. sí. Entonces nos dimos cuenta que sí, efectivamente la televisión abierta había volteado a mirar un poco estos formatos que se hacían en cable, ¿no? Y querían un poco hacerlo. Cuando yo salgo de ahí con tal idea de juntar a 4 mujeres o 5, pero 4 era la idea de poder conversar, empezamos con Dani Terry en ese momento, que era productor del programa de Odiosas, a ver nombres, y yo dije, bueno, me encanta este perfil. Siempre uno buscando físicamente primero la diferencia, después buscando las personalidades, después buscando como sí, la presencia de cada una, que sea como diferente, ¿no? Para ver alternativas distintas. Y bueno, y nos juntamos las 4 a conversar a ver si nos gustaba la idea, y todas nos enganchamos. En ese momento cada una estaba haciendo cosas, pero distintas, y fue surgiendo primero
las ganas de hacer esto. Hicimos el piloto, lo Claro. presentamos, lo llevamos a todos lados. Casi perfecta. Casi perfecta. Tienes razón. El Ahí casi era bien importante. Estaba bien grande. Pero claro, pero Tenía que además haber era muy sido loco. lejos de perfectas. Porque la mayoría debe acordarse de Mujeres Sin Filtro, de Mujeres de la PM, de los podcasts ahora, pero estuvimos como 5 años, ¿no? Casi 7 años, Casi creo, 7. ¿no? Tratando de que Cinco, nos cinco. den 5 años la oportunidad tocando de poder puertas. hacerlo. Nos abrían, nos escuchaban, qué linda, sí, vamos, para adelante. Sí. Pues no nos llamaban. No, nunca ya más. sí, al mediodía. No, al mediodía Y no. tic-tac, queremos estar tic-tac, en la no, noche. nadie, Ya no, en la mañana. nadie, en la No, mañana no, no. nadie nos llamaba. Ya, que Katia cocine. No. No. Claro. No, not gonna happen, my friend. No, Entonces sí, costó un montón, un montón. pero Pero, convencer a alguien de que sí se podía. pero como los tiempos del universo son maravillosos, en esos 5 años, nosotras lo que logramos era justamente afianzar nuestra amistad, conocernos. ¿Qué es lo que creo yo que hizo que después todo lo que se nos ocurría funcionara naturalmente? Claro. Ya no forzábamos algo que no pasaba, ¿no? Porque al comienzo no No, teníamos además esta nos fluidez. súper conocíamos, Claro. ya sabíamos de qué pie cojeaba cada una, nos poníamos a cochinear. Exacto. También que Nos creo fuimos que de es- viaje. ¿no? Claro, también creo que es súper chévere y creo que ha sido un gran secreto de la relación y de todo lo que ha sucedido, es que también pusimos como cosas bien claras. O sea, a mí me gusta que me cochinees, pero esto no me gusta. Sí, de Esto acuerdo. no me gusta, que creo que también en un grupo o en un proyecto uno tiene que poner esas reglas. Claro. Siempre y Sí. respetar a la otra persona del equipo, ¿no? Porque Sí. si no, ya todo se derrumba. Exacto. Todo se Sí. derrumbó. Dentro como de diría mí. la canción. Dentro de mí. Exacto. Hasta- Bueno, entonces ahí vino Exacto. pues primero Hasta el aliento ya. cast, Me sabe hiel. perdón, el Me piloto sabe de hiel. Casi Perfectas, porque ahí quedó en piloto. Bien Sí. bonito el piloto, pero ahí quedó. Sí. Después vino Sí, Mujeres Sin Filtro. Ay, Sí, que fue con hermoso. nuestra madre y nuestra gringa hermosa La y Y todo el Yuli. equipazo. Tabito y Brenda. Sí. bueno, Todo un equipazo equipo increíble. Increíble, increíble. Y ahí hicimos, ¿cuántos años? ¿2 años? Casi 3, ¿no? Casi No 3, sé, ¿no es un cierto? montón de Un años. montón de Un programas. montón, ya. montón de Ya mucho, años. ya. Y de ahí pasamos a Mujeres de Y la claro, PM. era un programa de No, noche, no, tarde, Desatadas. noche. Desatadas, con los pinascos maravillosos. pinascos hermosos que nos Claro. Un año. recogieron. Sí. Nos recogieron con amor. De y las nos llevaron cenizas. De las cenizas y nos volvieron a convertir en Claro. ese proyecto tan Y bonito. Y claro, y fue creo que, o sea, qué sensación si se acuerdan de la gente, o sea, qué sensación, ustedes pensaron en algún momento si iba a funcionar, si no iba a funcionar, qué miedos tenían y después Sí, claro. con la reacción de la gente que fueron pensando. A ver, lo que ¿cómo? yo sí creo, a ver, a mí lo que me pasaba era que yo sentía que, claro, nosotras íbamos a 1000 ya, ya estábamos como tan compenetradas que hablábamos de verdad como si estuviéramos a puertas cerradas en un café tomando un desayuno y ni nos preocupábamos mucho por las cámaras y decíamos cada barbaridad. Sí. Entonces que evidentemente tenía que ser un programa Sí, para siempre muy nos han tarde. editado, por suerte. No O sea, mucho, tenemos que no agradecer, tanto. tenemos que agradecer siempre al Nos editor y al cuidaron. señor que ponía los pitos. Nos cuidaron, pero igual la gente se daba cuenta que era natural, que Claro. no estaba forzado, que no éramos grotescas tampoco, somos señoras, pues, ¿no? Pero Bueno, pero algunas, naturalmente, algunas. pero naturalmente no se, o sea, no se veía forzado, a eso voy. Cuando No, tú no, fuerzas no, no. algo y no se ve natural, No, pues la gente no, lo- creo que engancharon con televidente lo eso, siente, ¿no? sí. Creo que engancharon con esta lo que sensación de que sí. tú puedes ser quien quieres ser. Lo pues, que, ¿no? lo Y que ya. sucedía y lo que nos decían mucho la gente era que sentían que estaban con su grupo de amigas, que era lo que pasaba cuando salían con su grupo de amigas a tomarse unos Claro, tragos. tomarse unos tragos. Y pasaba eso, que muchas veces se juntaban, porque el programa era 11 de la noche, a veces empezamos más tarde. Si el programa anterior no terminaba a la hora, empezamos mucho más tarde. Entonces, y se juntaban en casa de alguna amiga con sus tragos a ver nuestro programa y vacilarse. Y vacilarse, Se recontra Había muchos grupos de WhatsApp de amigas que se llamaba Mujeres Sin Filtro. Sí. Era hermoso. Ah, Sí, claro, y creo que eso ha sido como una constante, ¿no? Porque si hay algo que yo puedo rescatar de todo este proceso juntas y todas las millones de aventuras que hemos ido haciendo en el camino, uno, que la oportunidad se busca, Sí. y dos, que cuando tú partes desde tu verdad, la respuesta es instantánea y conectas de una manera súper potente. Ujú. Sí. Entonces, que Ujú. nunca tienes que tener miedo No. de mostrar esa verdad tuya, esa verdad que sientes que puedes compartir y que
de repente puede servir para algo. Sí, y nos ¿no? pasaron cosas en el camino, como una pandemia, que después de... Bueno, hicimos Vete 2020. claro, Oh, que tuvimos sí, y nos fue inventamos increíble. una obra de teatro para que poder estar igual haciendo cosas en casa. Sí, para no volvernos locas. Para no volvernos locas y ahí Bueno, como invitamos- muchos, ¿no? y Entonces como- creo que sí, acompañamos a un montón de totalmente, gente también sí, ahí. Totalmente. Entonces, y después el podcast, que al principio era una cosa que no entendía, y al principio no era video Bueno, al podcast, principio, era ahora tampoco podcast. entendemos mucho. A veces nos mandan a hacer trenes No, que pero no tenemos tú la más mínima idea imagínate de qué se que tratan, esto pero bueno. lo teníamos que armar cada una en su Claro. casa. Claro, no era video podcast, era podcast Con nada más, audio. pero era el audio. O sea, tener un micrófono decente para poder escucharnos. Entrar a la Conectarlo. aplicación cada Oh. una por separado, no entendíamos Al nada. GarageBand. Al Garbage Band. Oye, Al además Garbage. Rebeca, que era una nulidad con la tecnología, que había Escúchame. horas que ayudarla a que se conecte. Yo supuestamente después soy mandar buena el con la audio. tecnología, era un desastre. O sea, no entrábamos. O sea, de verdad No, era a una hora veces antes para grabábamos- estar listas para empezar a grabar. Escúchame, a veces grabábamos el podcast entero y nos habíamos olvidado de grabar el audio. Ay, no. O de apretar rec. Apretar rec. Pobre Entonces el pobre Renatito. Renato, que todavía nos acompaña, ha sobrevivido todos sobrevivido. estos años. En vez de Todavía sordo. sigue aquí. Un poco sordo, pero Sí, está ahí. Gracias a las los medicinas, a las pastillas y a la terapia que lleva para poder sobrellevarnos. Bueno. Pero él Sí. tenía que rescatar los audios de las otras grabaciones para poder empatar y Y completar así esos todo, podcasts. fuimos uno de los primeros podcasts en el Perú y agradecidos, por supuesto, a todo Por el público que supuesto. siempre nos sigue a partir de ahí, las locuras que hacemos. Sí. Y bueno, y después vinieron más cosas. Y después vino planchando, amiga. Cha. Que fue otro miércoles. reto. Fue una locura. No me hables. Cuéntanos, Patita. Cuéntanos. Cada una vivió algo Cuéntanos. extremo. Con todo Cuenta respeto. tú lo de planchando, porque tú fuiste la que estabas detrás de ese proyecto. Gracias, amiga. Y ahora hablo yo. No, se planchando vienen dije. cositas. A ver, Hashtag se vienen cositas. Hashtag se vienen cositas. Porque creo que además uno tiene que. Primero, porque siempre habíamos tenido ganas de hacer algún proyecto un poco diferente, ir un poco más allá, retarnos un poquito más. Cada vez que nos ponían musicales en los programas éramos absolutamente felices, Sí. cantando, bailando. y Creíamos que haciendo- cantábamos. haciendo hashtag se vienen cositas. Y vi este musical y dije, 4 mujeres en un escenario cantando, bailando, 4 mujeres potentes, contando cosas y contando sus historias. Dije, ya, pues esto es para nosotras. Entonces, somos potentes. Dije, ya. Miki Valladares, que estaba en Tondero en ese momento, hagamos esto. Y me dice, ya compré los derechos. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? No, es para nosotras, es para nosotras. Por favor, por favor, por favor. Vino la pandemia, pasaron un montón de cosas en el medio. El proyecto se diluyó. Y como yo soy recontra Tauro y tengo con las ideas fijas, me las quedo acá. Cuando y se le hashtag mete vienen algo en la cositas. cabeza. No, nada que Hashtag ver. se vienen cositas. Nada que Pasaron ver. como 3 años y dije, no, si no lo hizo hasta ahorita. Entonces un diciembre me siento y le digo, querido señor Valladares, o la hace usted, o la hago yo, o la hacemos juntos. Pero la vamos a hacer porque ya nosotros en algún momento vamos a estar en Andador y en Andador no vamos a hacer planchando el de pecho. Entonces me dijo, ya. Y ahí, a la semana, me llama y me dice, esto fue en diciembre. A la semana, finales de diciembre, porque la semana ya había pasado Año Nuevo y era el 2 o el 3 de enero. Sí. Y me dice, ¿cómo están en marzo para hacer planchando el despecho? Y yo, ¿qué? No, tú No, estás bien por favor. loco. En marzo podemos empezar a ensayar como un año para poder hacerlo. Claro. Y ahí empezó toda la aventura de planchando el despecho, que creo que al final termina teniendo nuestra misma esencia, ¿no? Esto es lo que somos, esto es lo que nos pasa, esta es nuestra verdad, no pretendemos nada más y acá estamos para compartirla con ustedes y hacer catarsis Claro. todos juntos. Claro, y lo que eso fue fue bien importante potente. fue que sí trabajamos un montón con nuestro maravilloso César, con Diego, ¿no? O sea, con Coach Vocal, Renato, toda la Raúl, mancha, sí. con todo el equipo, ¿no? Con todo el Anaí. equipo, con Anaí Vargas en la producción, Sí. ¿no? Con un Mil, equipazo, Javi, una comunidad con los que ahora son gigantesca, Blue ¿no? House, claro, Increíble. todos, ¿no? Miguel Vallares en esa época, con todos, una Sí. chambaza, nuestra equipo maravilloso de redes, toda la gente Sí. que siempre nos ha acompañado. Bueno, como bien decía la canción de la primera temporada, ¿no? Sobrevivimos. Dios Sobreviviré santo. era la primera canción con la que empezábamos y con la que terminábamos y al Sí. final terminó siendo como una especie de himno.
pero Sí. creo que... Y acabamos felices. Y acabé Sí, feliz eso. contra todo pronóstico porque es verdad que fui una Escúchame, bola de era odio. la más entusiasta y la que decía, oye, hagamos más. La más chancona. Sí. Y perseguías, escúchame, perseguías al director, a Juan Carlos Mazo, y le decía, ya me gustó, ahora sí me gustó, ahora sí estoy contenta, le juro, ahora sí estoy contenta. Y era muy gracioso. Sí, pero yo igual hasta el día de hoy sí necesito ensayar mucho, o sea, eso sí me sostengo en lo pero mismo. es que además No es nos una hemos obra dado que no cuenta. solamente, no, pero todas, ¿no? Porque Sí, es una claro. obra donde requieres No, y además Eh, estamos absolutamente fuera de nuestra zona de confort, Sí, ¿no? absolutamente fuera. Pero más O sea, allá lo de hacemos con mucho cantar, sino respeto. abrirse emocionalmente, contar cosas tuyas que de repente no te atreves a contarlas así nomás, ¿no? Eso a mí Y no me conectar importa. con la gente. Eso no me importa. Y conectar Pero con la claro, a mí esa sí, de repente es y tu conectar zona con más la de gente, ¿no? expertise. Claro. Pero ponte a Almendra, que de repente No. ha cantado o ha hecho Claro. otras cosas, que está más cómoda con eso, Ah, no, pero le costaba claro. mucho los monólogos. Claro. Sí, ¿no? hablar, contarlo de una manera además teatralizada también, obviamente Claro, no es claro, pararme ahí, claro. oye, tú sabes que a mí me pasó esto, no, Claro. contarlo de esa forma Pero era muy... Cada yo una me tuvo acuerdo, su reto, pues, yo ¿no? me acuerdo, y ya después, ya es lo último que vamos a compartir planchando el precio, pero me acuerdo la segunda o la tercera función que hicimos de la primera temporada, cuando recién nos estábamos parando en el escenario y enfrentándonos a la gente después de todo este proceso largo, y que la gente empezó a aplaudir, y que una se puso a llorar, después la otra, Sí, una tras otra. solo tres. Menos ella. ¿Solo pues, tres? menos Yo ella, jamás. Porque ella no llora nunca. Porque ella no, pero Jamás. y la gente siguió aplaudiendo y nosotros seguíamos llorando y la gente siguió aplaudiendo y nosotros seguíamos llorando. Yo porque no podía creer que la gente estuviera disfrutando tanto esto que nos había costado tanto trabajo hacer. Yo jamás. Y fueron como 15, o sea, como 10 o 15 minutos de aplausos, llantos. Y ahí fue que dije, o sea, Vale la pena. vale la pena y gracias, ¿no? Sí. O sea, gracias por darnos la oportunidad de Que la poder gente estar acá. se sienta bien viendo esto que a nosotros nos hace bien al final, que todo Exacto. termina siendo una gran terapia. Ahora, escuchen, Exacto. se viene el Día de la Mujer, Sí. ¿no es Sí. cierto? Entonces, ¿cuántas cosas ustedes creen que nos falta todavía como país? Repotencia. Vamos a hablar del país, ¿no? Porque todavía, por ejemplo, hay muchas mujeres que estudian en la universidad carreras igual que los hombres, Ujú. pero a la hora que salen y egresan, a la hora que uno va al Claro, trabajo, no hay tantas no hay igual, no hay oportunidades. tantas oportunidades, ¿no? O no ganan igual Sí, todavía claro. que los hombres. O sea, ¿Por nosotros qué? hablamos de nuestra experiencia, pero el área corporativa debe ser otra cosa Otra completamente cosita. distinta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué no llamamos a Porque el alguien que mundo sepa? está como formado de esa manera, está como estructurado y poco a poco se están cayendo esas barreras, Ojalá. ¿no? Esos, Yo tendría ganas de repente llamar a alguien que sepa de llamemos, eso. pues, ¿no? Así Sí. que pase, ¿no? ¿Alguien del mundo corporativo Del dice? mundo corporativo, pues. Vamos, pues. Alguien, ¿Quién no sé, será? pues, alguien que esté en un puesto alto y que le haya Alto, bien costado alto. llegar a ese Pero, puesto alto. ya, que bacán. sea mamá, pero, que sea mamá, que sea mujer. ya, Claro. pero que también esté de alguna forma relacionada con cosas que nos gusten a nosotras. Ah, sí, no. No, claro. sobre todo a ti. ¿Como qué, por ejemplo? No sé, Por- algo como alcohol. alcohol. Como alcohol, me parece muy bien. Eso podría estar muy bien y que además sea como un puesto que uno pensaría que lo tendría un hombre. Ay, Ah, Exacto. claro, para que sean Claro, todos los también retos ya. juntos. Me encanta. ¿Qué Ya. pasa, Juliana? Ella es brand manager internacional de la marca Heineken, así que el aplauso para ella. Gracias, ¡Bravo! Gracias por acompañarnos. Hoy No, justo pasaba ustedes por por acá. tenerme aquí. Jalamos. Claro. Que viva la chela, que viva la chela. Increíble. Catita dice alcohol y aparecen las cosas. Oye, Ajá. es magia. impresionante. Juliana, gran manager internacional de una marca conocidísima internacionalmente. Qué fuerte ese puesto, ¿no? Y uno como decíamos, ante una marca de cerveza se imagina a un hombre en ese puesto, no a una mujer. Es ¿Cómo más, estás? el que llevaba el puesto anterior a ti, Era hombre. ¿era hombre? No, era mujer. Ah, Mujer también. eso. Sí. Mira, Es qué empoderamiento chévere. total, qué bueno. ¿Y eso es una política de la empresa o ustedes han llegado ahí porque...? No, yo creo que en general, bueno, Heineken es una empresa global que tiene todo ese soporte y creo que tiene un mindset bastante diferente, ¿no? Ok. Yo he crecido, salí de la universidad y prácticamente mi vida profesional empezó en el mundo de las cervezas, en Yeah. la industria cervecera. Creo que 90%. ¿Y eso es porque te gustaba mucho la cerveza? También. Yo hubiera sido una buena gran manager. También, y una claro, marca de cerveza. salir de la universidad y empezar a trabajar en cervezas era lo mejor que me podía pasar. Claro. Pero Muy sí te vas dando cuenta de cómo ha evolucionado la industria, ¿no? En el tiempo cuando yo empecé a trabajar,
no habían gerentes de ventas, por ejemplo, mujeres, ¿no? Claro. Era uno de los puestos más como enigmáticos que solamente un hombre podía De salir a ventas, vender. claro, sentían hombre, ¿no? que se podían rozar Exacto, más ¿no? hombres con hombres. Todas estas taras que tenemos en Claro, general con la total. sociedad, ¿no? Y poco a poco eso, por ejemplo, para mí es una de las más, o sea, de las cosas más que más notorio se ve y que ves ahora mujeres creciendo en el mundo, ¿no? De las ventas. En general, en la industria también, ¿no? Normalmente a veces muchos de los brand managers eran hombres y luego, ¿no? Y Claro. la junior brand manager quizás era mujer, Qué ¿no? increíble, O ¿no? el puesto de medios o el puesto de... ¿Y hace ¿no? cuánto de- tiempo sientes que han empezado a aparecer estos cambios? Yo creería que, no sé, 5 años, ¿no? Nada. Más o menos. No, No, es nada, mucho, no es mucho, ahorita. la verdad. 5 o 6 años, porque realmente ahora sí lo sientes mucho más, lo vives también, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros en Heineken, como les decía, a mí me gusta mucho el mindset que tiene, la forma de operar que tiene, de desarrollar líderes, también mujeres, ¿no? Claro. Y tiene No, la cosa CEOs. es que seas capo en lo que haces al Exacto, margen del género. al ¿no? margen del Nadie género, dice que, ay, sí. porque soy mujer, dame. No, a mí de tampoco me ninguna gusta manera. estar poniendo No, así no, al no. hombre después. No, No, creo que no, tenemos pero creo que que tener es- las mismas sí. oportunidades. Sí. Pero creo que Simplemente. sí es chévere crecer en una empresa donde sientes que hay la posibilidad y que Claro, hay la sí, apertura, claro. ¿no? Sí, Y la que te la verdad es que comuniquen sí. también, porque... Y porque es bien diferente, ¿no? Cuando tú ves que hay CEOs, ¿no? De otros países que son mujeres, que son Ujú. mamás como tú, que tienen Claro. hijos como tú, Claro. ¿no? Y que dices, oye, esto es posible hacerlo, ¿no? Claro. Que en algún momento la gente creyó en eso y no tuvo esa tara mental de que porque tiene hijos o No, porque claro, es mamá que, o que ay, no va a poder llegar O a estoy ser logrando Bueno, esto, había- pero ¿no? quedo embarazada y ya. O sea, yo ay, no me sé, fregué, yo no sé en el Sí. mundo corporativo cómo es ahora, pero había un tiempo donde creían que, claro, la mujer al ser mamá iba a ser como, había como hasta un problema, ¿no? porcentaje de tu capacidad que no ibas a tener o no ibas a rendir porque eras mamá, ¿no? Y Ujú. había como un estudio, como un 30% menos de rendimiento porque eres mamá. Porque Ese no tienes rendimiento tiempo, está porque te quita el equivocado totalmente foco. porque en realidad cuando eres mamá se te despiertan otros sentidos Sí. que más bien no Te los vuelve más tenías. efectiva. Claro, pero, Inclusive. pero claro, yo me imagino que tú debes haber crecido en el mundo Sí. corporativo escuchando estas cosas y Sí. pensando y mirando estas cosas. Sí, te sorprende mucho porque no solamente ahí te das cuenta que es mucho de las personas, ¿no? No es Claro. tanto de, hay un guideline, ¿no? Claro. Ajá. No, es más de las personas, ¿no? Del que va a venir a darte el trabajo o el que el que Ujú. podría pensar en ti para la oportunidad, ¿no? Es mucho la tara mental de Ujú. la misma gente. Y tú ¿no? sientes Uno mismo que- se pone sí, límites. ¿Y tú claro. sientes que tu pensamiento o que ha habido algo que tú hayas hecho que ha influido al momento en que te has entrevistado con alguien que de repente tenía esa tara y tú has dicho, ah, ya, yo voy a entrar por acá porque no quiero que esa tara me coacte frene. o me limite? Creo que yo siempre he tenido la actitud de demostrar de que lo que me gusta me apasiona, Ujú. sin importar la situación en la que yo esté, ya sea si ya fui mamá o no fui mamá, Claro. o si estoy casada o no estoy casada, ¿no? Creo que era más la actitud de ganas de seguir avanzando, de seguir desarrollando, un poco lo que decían ustedes al inicio de buscarte la oportunidad, Ujú, ¿no? De claro. demostrar que puedes lograrlo, de tener súper claro a dónde quieres ir, ¿no? Y creo que cuando tú transmites eso, tú dices, oye, ya, Sí. ¿no? Y no importa a quién entrevistes o a quién veas para la posición o la oportunidad que sea, creo que cuando tú ves esa actitud en la persona, dices, no, acá Y que eso esta es- esta esta la Eso hace, no, Claro. no se Sí. actúa mucho, eso realmente Ujú. se siente, ¿no? Es como que Sí. se percibe. Y sientes que por ser, ahora que por ejemplo, la mujer por ser mujer tiene que como demostrar más que el hombre para hacerse un lugar, justamente para vencer todos estos prejuicios. Creo que hay. todavía Todavía. te sigues topando con gente que necesita ese doble check. Doble check, ¿no? claro. Que tienes que como hacer yo creo que, las mil yo creo que malabares. todavía, Mm. yo personalmente en el trabajo no lo siento así, lo siento más cuando me enfrento a otras situaciones, Ujú. ¿no? O sea, digamos, o cuento lo que estoy haciendo, lo que estoy logrando. A veces, por ejemplo, viajo mucho, ¿no? Ujú. Qué Qué lindo cuentan, no mentira. No, mentira. O sea, viajo por ya sea el workshop, Claro, ¿no? la Por experiencia, chamba, etcétera, claro. por chamba, y me dicen, oye, pero tú, por ejemplo, ¿no? Las más, oye, pero tú viajas un montón, ¿no? ¿Cómo haces? Claro. Claro. ¿Cómo que, bueno, se hace, se organiza, organiza. no hay toda una red, o sea, también ¿Ven? es, Se ¿no? hace, se te ayuda, organizas, se uno hace, se viaja organiza mucho, y se claro. logra, ¿no? Sí. Porque claro, así como yo decido crecer, también decidí ser mamá y eso va así mi vida, ¿no? ¿Y eres Claro. mamá de varoncito? De una mujer.
de una mujer, Catalina, que tiene 5 años. Qué lindo. Este- Y también para ella es importante ver esa imagen, ¿no? Sí. Mis hijos han crecido viéndome trabajar siempre. Claro. Y viéndome en un trabajo inusual, ¿no? Horarios de una oficina, ujú, porque claro. también eso a veces Claro, trabajando de también noche. es complicado, ¿no? Claro. Entonces, de noche. La mujer de la noche. De noche y con Bueno, botas. bien. De noche y con botas. Claro. Exacto. No, Entonces, sí. han crecido y para ellos es natural, porque lo han vivido desde que nacieron. Entonces, cuando le preguntan, ay, pero tu mamá sale no sé qué, no, para ellos es natural. Entonces, Sí. por eso me refiero a que Sí. cuando tú crías a un hijo desde el lado normal, natural, esto es lo que es, y te Ujú. ven a ti además esforzándote, disfrutando de Sí, lo que eso, haces, claro. porque eso también es Claro. bien importante. Yo creo que sí, porque además Ser tú le feliz con muestras lo que una haces. imagen de mamá o de papá, porque finalmente son como los Son los dos, ejemplos claro. a seguir Ujú. felices, Sí, sí, sí. ¿no? Mi mamá, por Desarrollándose en lo ejemplo, que aman. Mi mamá fue una mujer que trabajó toda su vida, ¿no? Entonces, para mí, mi mamá trabaja en un banco toda su vida, amaba su trabajo también, ¿no? Ella dice, ¿no? Mi trabajo me dio muchas cosas, ¿no? Y siempre para mí la figura fue mi mamá está chambeando, ¿no? claro. Viene después de trabajar y está conmigo. Claro, antes los tiempos de la oficina eran muchos mejores. que Claro. ahora. Pero igual siempre fue así, ¿no? Mi esposo también como que tiene su mamá que chambeó también toda su vida, Claro, ¿no? claro. Y la importancia del rol de que tu mamá trabaje, ¿no? Sí. Entonces, y en verdad, estas cosas que pasan, por eso cada vez que hay, no sé, cualquier cosa que hay que apoyar, fomentar que eso siga pasando, yo siempre pienso en como que mi hija va a enfrentarse a una sociedad quizás mucho más desarrollada Mucho con más esto, desarrollada, ¿no? obviamente. Ahora, Lo Y cual que de a mí me da alguna mucho manera, gusto, y que ¿no? de alguna Claro. manera estás poniendo también Ahora tu granito de arena. también, ojo, Claro. es válido aquella que no está trabajando ni corporativamente ni en ninguna empresa, de repente ha decidido darse su espacio para ser mamá, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, claro. no trabajaba, era ama de casa. Pero sí, ella siempre se las inventaba, se las ingeniaba. Era una vendedora nata, había nacido vendedora, sí, 100%. Entonces ella siempre estaba haciendo cosas para vender. O sea, Claro, siempre. era una Mientras emprendedora. estaba con una nosotros, emprendedora. pero siempre hacía Claro. cosas para vender. Cocinaba delicioso, entonces vendía comida. Y después se ponía a hacer cosas manuales, Claro. manualidades y vendía. Y todo lo vendía. Era una cosa increíble. Vendía Si te descuidabas, vendía Sí, tu te cama, vendía tus sábanas. a veces desaparecían cosas. Porque hay que. Y no las regalaba, las vendía. Y después yo compraba otra, ¿no? Muy Pero bien. así. Entonces, igual. Pero escúchame, hay eran una otros actitud, Tiempos. Más allá de Claro. lo que te dediques o a lo Ah, que obvio, decidas, lo que hay quieras una hacer. actitud de querer salir adelante, de O sea, buscártelas, yo ingeniártelas. Yo creo que es lo que decía Katia en un principio, más allá del género, o sea, que Ujú. nada te limite. Hacer ¿No? lo Que nada te desees, ponga un claro. estigma Una acá de etiqueta. no puedes hacerlo porque eres así o asá, Ajá. sino Sí. que te desarrolles en lo que te haga feliz Ujú. y seas fiel a ti mismo y te generes tus propias oportunidades. Sí, total. Sea lo que sea que decidas hacer, ¿no? Ujú, ujú. Ujú. Porque nadie tiene pues acá la varita mágica para saber qué es lo mejor para cada No. uno. Pero Sí, eso sí, que sí. es mejor para ti, pues saber defenderlo. Y yo te quería preguntar una cosa. Porque también está esta creencia que hablábamos antes, de que claro, cuando uno es mamá, su foco va para otro lado. Mm. Ujú. ¿Tú sientes que eres más productiva hoy? O sea, ¿cómo sientes que te ha cambiado la maternidad con respecto a tu trabajo? Sí, definitivamente, definitivamente o sea, yo sí siento que soy mucho más efectiva, más enfocada y es como me ha dado un poco no tengo espacio para divagar, ay, ¿qué hago ahora? Esto, no, es como que ya, esto necesito, Claro, más esto hay que expeditiva. hacer, Frente al grano. vamos claro. a ejecutar, hay que lograrlo, la campaña 1, 2, 3, el año va a ser así, o sea, sí mucho más, me ha dado mucha más Estructura. determinación y mucho Ujú. más foco, lo cual que Claro. al final en mi día a día creo que me ayuda un productivo, montón. claro, Sí, total. sí, la verdad que sí, Te ¿no? enfocas Y en lo tuyo. porque también es un reto el tema de balancear, te ¿no? llevas, Claro. eso te iba a decir, Y te todo llevas antes de las chamba 2 a de la la casa. tarde porque tienes que recoger a tu hija del colegio. También, claro, claro, claro. pongo pausa, voy, recojo, regreso, la dejo y otra vez regreso Soy y la otra vez mamá, enfocado. Juliana la mamá, Juliana la... Exacto, Claro. sí, y no, y también en el mundo, o sea, tanto en el día a día como en la parte social también, o sea, como que sí, también paro, salgo con mis amigas, ¿no? Ujú. Y vuelvo a ser la Yuli que tenía Claro, 22 te das años, esos ¿no? espacios Y que son regreso, importantes. ¿no? Y claro, porque eso me hace a mí estar bien, si yo estoy bien, Mm. o sea, Todo está bien. todo Se está refleja bien, ¿no? todo lo Porque demás. después es como que, pero sí, de todas maneras me ha dado como que mucho más enfoque, mucho más como que tengo 3 horas para solucionar eso, son las 3 horas para solucionar eso. Claro, y vamos. Y vamos, sí. Ejecutiva, claro, totalmente. Sí, total. sí, sí. Y
Por ejemplo, nosotras en Planchando hablábamos mucho de nuestras historias y cómo caímos y cómo nos levantamos y qué sé yo, y llegó un momento donde, es más, Katia lo propuso y dijo, no, o sea, nosotras somos mujeres fuertes, empoderadas, que es la palabra que está que medio se de usa moda ahora, sí. y se usa, pero también porque tenemos el privilegio de tener unas parejas que nos acompañan y nos apoyan y nos permiten, ¿no? Y creo que eso también es hermoso poder valorarlo y darle como el lugar. Entonces, ¿tú sientes que juegan un rol determinante? ¿Cómo se han apoyado mutuamente? ¿Cómo se han repartido? Porque él chambea, no chambea, ¿qué hace? Sí chambea, también en otra empresa, también en el mundo corporativo, ¿no? Pero en el mundo más de la logística. ¿Y se reparten roles en estos nuevos tiempos? Sí. Creo que yo realmente siempre digo, ¿no? Yo escogí un buen team player para esto, ¿no? Más allá del amor y todo lo que uno, con lo que uno empieza, todas estas aventuras. Pero dices, oye, yo realmente encontré un partner que siempre fue todo como 50-50 cuando nació mi hijo, ¿no? Entonces, y sí tenía la típica tía, ¿no? Ay, ¿se va a quedar con su papá? Sí, pero su papá. Claro, que se va a quedar con su papá. O sea, esa era la idea cuando lo tuvimos juntos. Sí, ¿no? Entonces, porque pasa, la abuela, la tía, ¿no? Siempre vienen de otras generaciones. ¿No? Entonces, pero él la va a bañar, claro. Exacto, eso. Sí, pero él la va a bañar, o vas a regresar antes. No, la va a bañar. Yo todavía regreso más tarde, no sé qué. Entonces, siempre fue como que bastante bien 50-50, bien repartido, y luego realmente él sí sabe que a mí me gusta chambear, o sea, sabe que me gusta lo que hago, que disfruto haciendo lo que hago, ¿no? Entonces a veces él me dice, por ejemplo, yo, porque claro, en Heineken hay esta oportunidad, por ejemplo, de irte a vivir a otro país, ¿no? O de tomar un proyecto, ¿no? Entonces él siempre me dice, ¿te vas? Nos vamos. Ya vemos qué hacemos, ¿no? Qué lindo. Porque sí hay esa disposición de hacerlo en equipo, ¿no? Y yo creo que si pasara al revés, también creo que él también, ¿no? Él definitivamente tiene también el apoyo de mi lado, ¿no? Y a veces, por ejemplo, no sé, en el trabajo nosotros tenemos muchos eventos a veces, ¿no? Que la fiesta y que, ¿no? Y que, entonces, y a veces me acompañará y a veces, no, ya yo recojo a Cata, ¿no? Y nos tratamos de organizar entre los dos, Sí, ¿no? no, es una logística. Qué importante, ¿no? Porque yo creo que es sumamente importante y sobre todo en estos tiempos donde todos trabajamos y todos nos matamos para sacar adelante las familias, porque cada vez es más complicado, poder valorar ese trabajo en equipo y que el que no, o sea, que uno abastezca al otro y el otro abastezca al uno en los momentos que cada parte lo necesita. Y uno puede tener, digamos, como el panorama, como tú dices, ¿no? Todo así como ordenadito, pero hay cosas que salen, sí, que no están en el mapa y hay que solucionarlas. Hay que solucionar, totalmente. Sí, pero sí, necesitabas toda esta red de apoyo que empieza por tu partner, ¿no? Por tu esposo, no sé qué, y de ahí empieza a extenderse, ¿no? A la abuela, ¿no? A los hermanos, sí, de todas maneras. Y antes de dejarte ir, ¿qué has aprendido de todo este proceso de tu camino y qué quieres enseñar? Bueno, lo que he aprendido definitivamente a ser muy consciente, tener este self-awareness de lo que tú eres capaz y tenerlo súper claro y en ningún momento dudar de las capacidades que uno tiene, porque muchas veces, a veces uno dice, uy, no, eso sí no lo hago, ¿no? Pero no, o sea, realmente... miedo en realidad, ¿no? Claro. Que es miedo, prejuicios también a veces, o dices, no, mejor, ¿sabes? No lo dejo pasar, pero creo que el tener la seguridad y esa siempre tenerla presente y no perderla, creo que es uno de los grandes aprendizajes que tengo en general en lo que he avanzado en la vida. Y que me gustaría, creo que uno de mis grandes, no sé si sueños o sí me gustaría como que lograr inspirar a más chicas o más mujeres, ¿no? A veces veo en la oficina, ¿no? Chicas o sea, menores que yo, que en algún momento yo me veo mucho reflejado en ellas, en diferentes aspectos, ¿no? Y sí quiero lograr tener este rol como en algún momento, no sé, de coach, de inspirarlas, ¿no? De decirles, oye, si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Qué lindo es eso, ¿no? Cómo te van haciendo, ¿no? Esa necesidad de contarle al mundo que si a ti te pasó y tenías esos miedos y lo que sea, te puede pasar a ti y también lo puedes lograr, ¿no? Claro, es como
yo abro una puerta y pasemos todos, claro. ¿no? Claro, Eso es sí, súper chévere. sí, la verdad que sí, porque y si logro tener efecto de alguna manera o trascender de alguna manera, aunque sea un poquitito, Claro. en la forma de pensar, en la Total. forma o en la situación de la persona, creo que yo me doy por No, bien en servida. tu lugar, Sí. de hecho, como mamá, lo estás haciendo con tu hija y como esposa también. Pero además, en tu lugar, trabajando con otras mujeres y con Ujú. hombres también. Ujú. Que Bueno, sí, claro, y sirva de liderando, ejemplo para liderando estos equipo, hombres claro. nuevos, con mentalidad abierta y todo. Me parece genial. Lo estás logrando. Gracias. Maravilloso. Muchas gracias. Aplausos. No, a ustedes por Gracias haber haber venido. pasado por acá. Por suerte estaba nerviosa y no sabía si iba a poder hablar mucho. Oye, por Pero suerte está pasó increíble. justo por acá y la Pero escúchame, jalamos. antes de despedirte, ¿cuántas chelas nos vas a mandar? Las que quieran. Importante. Ya, muchas. Por Muy favor, importante. cerremos con chelas. Ahí les traigo un regalito, pero no, Muchas gracias. gracias por No, estar darme el nosotros espacio. Tenemos un regalito para Uy, ti también gracias. de Cerámicas, parte de las qué mujeres Lindo. Ay, qué hermoso. de la PM, es de Gracias. Mood, cerámicas que son cosas hermosas, ya saben, nuestra página de mujeres de la PM, ahí también. Gracias. No, gracias Están. por tener fan. Fui a planchando el despecho con mi mamá. Amé, canté, subí al escenario con Salieron Luz. Amé, canté. No saben, sí. Fue increíble. maravilla. Debe estar el video ahí, pero hay que nada. buscarlo. Muchas gracias por Gracias. acompañarnos Gracias, y muchas gracias. gracias por todo lo que has dicho Sí. porque es sumamente Gracias. importante escuchar Importante. a Y nuestros feliz Día de la ejemplos. Mujer y que Bueno, las mujeres nos Jaime, que hagamos. nos dice planchando, ya está. Ay, Vamos claro, a- ya ahorita vamos a cerramos. sacar- Avisen, vamos a sacar la Bueno, tarjeta. feliz Día de la Mujer, feliz Día de la Mujer. Sí, Feliz día, por que favor, sean feliz todos día, los días, mujeres. no solamente hoy. Chao, Hasta la suscríbanse. próxima. Bye. Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a nuestro podcast son de su exclusiva responsabilidad. No necesariamente reflejan la opinión personal de todas nosotras y o de nuestro equipo.